En el extremo más al norte de las Islas de los Apóstoles, rodeada por las vastas aguas del lago superior, se encuentra la Isla del Diablo, un lugar de impresionante belleza natural y una historia inquietante. Conocida por sus impresionantes cuevas marinas y aguas traicioneras, esta isla ha sido escenario de naufragios, leyendas misteriosas e historias que mezclan la lucha humana con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿por qué esta isla remota ha jugado un papel tan importante en la historia del lago superior? ¿Qué secretos se esconden dentro de sus acantilados? ¿Y cómo ha influido su reputación de ser tanto peligrosa como un refugio en su legado? Quédate con nosotros para descubrirlo, porque hoy conoceremos la fascinante historia de la Isla del Diablo. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo It's History. Para entender la Isla del Diablo y su papel dentro del grupo mayor de las Islas de los Apóstoles, necesitamos retroceder en el tiempo más de 1.000 millones de años. En aquel entonces, la región donde ahora se encuentra la isla era una vasta llanura atravesada por arroyos y ríos que depositaban grandes cantidades de sedimentos en el terreno. Con el tiempo, este sedimento se comprimió para formar la arenisca que constituye la base geológica del archipiélago, también conocida como el Grupo Bayfield. De todos modos, esto es lo que dio origen a esas formaciones únicas que se encuentran alrededor de la Isla del Diablo, ya que la arenisca más suave y porosa era susceptible a la erosión. Y si avanzamos un poco en la línea del tiempo hasta la última glaciación, hace unos 12.000 años, el lóbulo de hielo superior cubría toda la región. A medida que el hielo se retiraba, dejó sedimentos, rocas y agua de deshielo que dieron forma a la geografía de lo que ahora es el lago superior y sus islas. El retroceso glaciar no solo definió la forma general de las islas, sino que también dejó evidencia de los antiguos niveles de agua en forma de terrazas y playas elevadas, marcando los cambios en el nivel del lago a lo largo de miles de años. En las paredes de las cuevas se pueden ver líneas onduladas, similares a las marcas que deja el agua en la arena al retirarse, y cuentan una historia similar a la erosión que se encuentra en la playa. Estas formaciones cuentan la historia de olas y corrientes de hace 1.000 millones de años, y quizás sean lo único que permaneció igual mientras el paisaje cambiaba a su alrededor. Una de las principales culturas indígenas de los Grandes Lagos, los Oyiwa, comenzó a habitar las Islas de los Apóstoles de manera estacional. Fueron atraídos por sus abundantes recursos naturales, así como por la protección que ofrecían las cuevas. Con sus aguas ricas en peces y sus bosques, estas islas se convirtieron en puntos estratégicos para la pesca, la caza y la recolección. Aunque no estaban habitadas de forma permanente debido a los duros inviernos, cada isla tenía un propósito específico en la vida de estos nativos. Algunas se usaban como campamentos temporales, otras como lugares para recolectar bayas silvestres, pero algunas de las islas, como la Isla del Diablo, adquirieron un significado espiritual mucho más profundo. Ahora, esta conexión espiritual entre los nativos y la Isla del Diablo no es exactamente sorprendente. Para ellos, el mundo natural estaba lleno de significados simbólicos y espirituales. Los sonidos inquietantes que producían las cuevas de la isla cuando el viento soplaba a través de sus pasajes no eran simplemente un fenómeno natural. Eran interpretados como las voces de los espíritus que habitaban el lugar. Esta percepción reforzaba la idea de la isla como un sitio sagrado, un punto de encuentro entre el mundo físico y el espiritual. En general, la cosmovisión de los nativos estaba profundamente ligada a los ciclos naturales y a la geografía. Ellos creían que cada elemento del entorno tenía un propósito y un espíritu, y esta noción le daba a las formaciones únicas de la isla un significado más allá de lo tangible. Aunque no existen registros escritos sobre cómo interactuaban específicamente los nativos con la Isla del Diablo, su importancia espiritual puede inferirse a partir de sus tradiciones orales y prácticas en áreas similares. Por ejemplo, utilizaban lugares aislados, especialmente aquellos rodeados de agua, para ceremonias de purificación y comunión espiritual, simbolizando una barrera entre el mundo humano y el espiritual. En este contexto, la Isla del Diablo pudo haber sido vista como un lugar de energía intensa,
donde convergían fuerzas naturales y espirituales. Sin embargo, alrededor de la llegada de nuestros antepasados europeos, un cambio se avecinaba. El siglo XVII marcó un punto de inflexión en la historia de la región de los Grandes Lagos. Los primeros exploradores europeos, principalmente franceses, llegaron al lago superior para expandir las rutas comerciales y acceder a los recursos. Entre estos pioneros estaba Samuel de Champlain, quien en 1615 creó los primeros mapas de la región, seguido por otras figuras notables que establecieron puestos comerciales al oeste del lago durante la década de 1730. Los europeos aprendieron a adaptarse al entorno colaborando con los nativos, quienes ofrecieron conocimientos cruciales sobre las rutas y puntos estratégicos del lago superior. Y es importante señalar aquí que, debido a su prominencia geográfica, islas como la Isla del Diablo fueron identificadas como marcadores naturales de navegación y sitios potenciales para establecer rutas comerciales seguras en lo que de otro modo era un entorno lacustre muy desafiante. También agregaría que estos exploradores no llegaron solos. De hecho, su llegada marcó el inicio de una nueva economía en la región, el comercio de pieles. Los comerciantes franceses y británicos rápidamente reconocieron el inmenso valor de los recursos naturales de la zona, especialmente las pieles de castor, para producir cosas como sombreros y otras prendas de lujo. Para los nativos, el comercio con los europeos trajo beneficios tangibles al principio, ya que a cambio de cosas como pieles, recibían bienes que transformaron su vida cotidiana. Las herramientas de metal, como cuchillos y hachas, facilitaron las actividades de caza y recolección de una manera mucho más eficiente que antes, mientras que las armas de fuego mejoraron sus posibilidades de supervivencia y defensa en un entorno competitivo. Las telas europeas, más ligeras y prácticas que las pieles tradicionales de animales, también empezaron a reemplazar algunos de sus elementos de vestimenta. Sin embargo, este intercambio no estuvo exento de tensiones y consecuencias negativas. Por un lado, la creciente demanda de pieles llevó a la explotación intensiva de los recursos naturales, alterando el equilibrio ecológico del que dependían los nativos. Para explicar más a fondo, el contacto constante con los europeos provocó conflictos por el control de territorios y rutas comerciales estratégicas, lo que a menudo resultaba en enfrentamientos entre tribus aliadas con diferentes potencias coloniales. Pero el impacto más devastador fue la introducción de enfermedades, como la viruela y el sarampión, ya que los nativos no tenían inmunidad. Estas epidemias diezmaron comunidades, debilitando sus estructuras sociales y culturales en un momento en que ya enfrentaban una presión externa significativa. Por lo tanto, lo que al principio parecía una relación mutuamente beneficiosa, se transformó en algo mucho más feo. Sin embargo, también fue en este contexto de exploración y comercio que la Isla del Diablo cobró importancia como punto estratégico. Su ubicación en el extremo más al norte de las Islas Apóstol la convirtió en un marcador natural para los navegantes que se aventuraban a cruzar el lago superior. Sin embargo, las características que la hacían destacar como referencia visual también la convertían en un peligro considerable para los barcos. El lago superior, conocido por sus tormentas impredecibles y fuertes corrientes, ya era una ruta muy desafiante. Y si a eso le sumas el hecho de que las aguas alrededor de la Isla del Diablo eran particularmente traicioneras debido a formaciones rocosas sumergidas, pasar por la región en barco era muy arriesgado. Además, las tormentas podían formarse en cuestión de horas, y la visibilidad a menudo se reducía debido a la niebla, un fenómeno común en el lago superior. Las embarcaciones de la época, generalmente pequeñas y mal equipadas para manejar las condiciones extremas del lago, enfrentaban un gran riesgo al acercarse a la isla. Los registros de naufragios en la zona aumentaron durante este periodo, ya que los montones de restos en el fondo del lago ilustraban la dificultad que enfrentaban los marineros. Sin embargo, cuando la visibilidad y las condiciones eran buenas, la isla servía como punto de referencia para evitar desastres y jugaba un papel importante en las rutas comerciales que conectaban los puestos de comercio europeos con los asentamientos más al sur. Desde las Islas Apóstol, los barcos transportaban pieles y otros bienes hasta Sault-Sainte-Marie, un punto de cruce vital hacia los otros grandes lagos y rutas que llegaban hasta Europa.
Y fue en este sentido que la Isla del Diablo ocupó una posición clave en la red comercial que conectaba culturas y continentes. A finales del siglo XIX, la revolución industrial había transformado radicalmente el panorama económico de Norteamérica, y el lago Superior no fue la excepción. En 1855 se inauguró el primer canal en Sault Ste. Marie, conectando el lago Superior con el resto de los grandes lagos y provocando un aumento exponencial en el tráfico marítimo. Recursos como hierro, cobre, carbón y madera, extraídos de las regiones cercanas, cruzaban por aquí, y en poco tiempo, el área se convirtió en la columna vertebral de la economía industrial. El tamaño y la cantidad de barcos que cruzaban estas aguas también crecieron significativamente. Grandes embarcaciones de acero, diseñadas para transportar miles de toneladas de mercancías, reemplazaron a los pequeños botes de madera que tradicionalmente se usaban en el comercio de pieles. Sin embargo, este crecimiento incrementó proporcionalmente los riesgos que mencionamos anteriormente. Los registros históricos indican que en las décadas posteriores a la apertura de este canal, las aguas alrededor de la Isla del Diablo sirvieron como escenario de numerosos naufragios importantes. Estos accidentes resultaron en pérdidas humanas y económicas y aumentaron la presión sobre las autoridades para garantizar la seguridad de estas rutas críticas. Para abordar los riesgos del transporte marítimo en la región, un faro en la Isla del Diablo se volvió una necesidad urgente, y así fue. En 1891, el gobierno de Estados Unidos autorizó su construcción. Elegir la Isla del Diablo no fue una coincidencia. Su ubicación en el punto más al norte de las Islas Apóstol la hacía ideal para guiar a los barcos. El diseño inicial del faro consistía en una estructura de madera con una lente Fresnel de tercer orden. Esta tecnología desarrollada en Francia era de las más avanzadas de su época y permitía que el faro se viera a largas distancias, incluso en condiciones de niebla o tormenta. Sin embargo, el clima extremo y las exigencias ambientales demostraron rápidamente que la estructura original no podía soportar las duras condiciones del lago Superior. Así que para 1900, esa torre original de madera fue reemplazada por una estructura de hierro fundido mucho más duradera. Esta nueva torre de 22 metros de altura mejoró la durabilidad del faro y amplió su alcance, ofreciendo gran seguridad para los barcos que transitaban por la zona. Se añadieron instalaciones complementarias, incluyendo la casa del encargado y un sistema de señal de niebla, que fueron cruciales para esta operación. También se construyó una pequeña red de infraestructura en la isla para facilitar las operaciones y el mantenimiento del faro. Esto incluía un tranvía impulsado por una máquina de vapor para transportar materiales desde el muelle hasta la torre, y resultó ser una innovación esencial para su época. Esta isla ahora albergaba viviendas para el encargado del faro, un depósito de aceite, una estación de bombeo para agua potable, así como su propio pequeño ferrocarril. El faro cumplía una función práctica, pero su construcción también simbolizaba la capacidad de Estados Unidos para proteger su comercio marítimo interior. Este fue un punto de inflexión en las posibilidades de navegación en el lago Superior, pero las operaciones dependían del trabajo constante de los encargados del faro. Estos encargados enfrentaban una rutina exigente y trabajaban en un aislamiento extremo. Encendían la luz al anochecer, mantenían la lente limpia y se aseguraban de que la señal de niebla funcionara durante los frecuentes periodos de baja visibilidad. Las temperaturas bajo cero y el hielo bloqueaban la isla durante el invierno, haciendo imposible recibir suministros o asistencia. Incluso en verano, las tormentas podían cortar la comunicación por completo durante días. Sin embargo, los encargados también eran responsables de reparar el equipo dañado, mantener el sistema de tranvía y almacenar el aceite necesario para la luz. Sus tareas requerían precisión, ya que cualquier error podía costar vidas en el lago, tan famoso por sus naufragios. A pesar de estos desafíos, debe enfatizarse que los encargados del faro realizaron múltiples actos heroicos, salvando la vida de muchos marineros. Desde su inauguración, el faro provocó una gran reducción en los accidentes. No solo ofreció una inmensa seguridad, sino que facilitó el crecimiento de rutas comerciales más regulares. Y con eso, las aguas alrededor de la Isla del Diablo
dejaron de verse únicamente como un peligro y se convirtieron en parte de un corredor marítimo estratégico que conecta el puerto del lago superior con los mercados más al sur. Este cambio fue crucial durante la Revolución Industrial, cuando la demanda de transporte eficiente de materias primas como el hierro y la madera alcanzó su punto máximo. Aunque innovaciones tecnológicas posteriores como el radar hicieron que los faros tradicionales fueran menos indispensables, el faro de la Isla del Diablo siguió en funcionamiento hasta 1978 cuando fue automatizado. Aunque cabe enfatizar aquí que, a pesar de esta nueva capa de protección, las aguas alrededor de la Isla del Diablo siguieron marcadas por naufragios, cada uno con sus historias trágicas que alimentaban el atractivo místico de la isla. Relatos de tormentas pasadas, el aullido del viento a través de las cuevas, las luces inesperadas reportadas por marineros, dieron lugar a una reputación que iba más allá de la belleza natural de la isla. En otras palabras, la Isla del Diablo se convirtió en un caldo de cultivo para leyendas urbanas y folclore. Déjame explicarte, a lo largo de los siglos, las aguas alrededor de la Isla del Diablo han sido testigos de muchas tragedias. Uno de los naufragios más notables fue el del SS Pretoria en septiembre de 1905. Esta embarcación de vela y vapor, una de las naves de madera más grandes jamás construidas, transportaba hierro y madera cuando una tormenta inesperada azotó toda la región. Las enormes olas y los vientos con fuerza de huracán rompieron el casco del barco, dejando a la tripulación luchando desesperadamente por su supervivencia. Mientras algunos lograron llegar a la orilla, el naufragio cobró varias vidas y desde entonces este pecio ha permanecido en el fondo del lago. Créelo o no, otro naufragio ocurrió en esa misma tormenta. Me refiero al SS Savonarola. Este carguero encalló en un banco de arena cerca de la isla de Arena, al sur de la Isla del Diablo. Mientras parte de la tripulación escapó en botes salvavidas, las olas violentas y las temperaturas heladas provocaron la muerte de 7 marineros. Aunque las aguas traicioneras alrededor de la isla no solo causaron la pérdida de grandes embarcaciones, se registraron numerosos incidentes que involucraron embarcaciones más pequeñas. Fueron arrastrados hacia rocas sumergidas por fuertes corrientes o atrapados en la niebla. Si bien muchos naufragios se atribuyeron a errores humanos o condiciones climáticas extremas, algunos sobrevivientes hablaron de fenómenos extraños que reforzaron la leyenda de la isla. Verás, el nombre Isla del Diablo está ligado al peligro físico y a las historias que mencionamos antes, pero también hay relatos muy comunes entre pescadores y marineros sobre lo sobrenatural. Una de las historias más famosas y recurrentes es la de las cuevas que lloran. La historia cuenta que durante las tormentas, el viento atraviesa las formaciones marinas y crea un sonido muy inquietante, que a menudo se describe como aullidos o llantos humanos. Mientras que la ciencia explica este fenómeno como el resultado de la acústica natural, las culturas locales, especialmente los nativos americanos, lo interpretaron como voces de espíritus atrapados, reforzando la reputación mística de la isla. Otra leyenda popular es la de las luces fantasma, reportadas por algunos marineros modernos cerca de la costa de la isla. Estas luces, que parecen flotar sobre el agua, han sido interpretadas por algunos como señales sobrenaturales de marineros que perdieron la vida en naufragios. Otros relatos describen figuras sombrías que emergen de las cuevas, pero luego desaparecen tan rápido como se materializaron. Basta decir que las tragedias dejaron su huella, al igual que las historias de heroísmo y el profundo respeto por la naturaleza, formando la perspectiva de generaciones de marineros y exploradores. Con los avances tecnológicos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX, la necesidad de un faro en la Isla del Diablo comenzó a disminuir. Como mencioné anteriormente, el sistema de iluminación se automatizó en 1978, eliminando la necesidad de que los encargados vivieran en la isla desde entonces. Con esta transición, las viviendas de los encargados quedaron vacías y cayeron en un estado temporal de abandono, ya que no había nadie para realizar ningún tipo de mantenimiento. Aunque la partida del último encargado no marcó el fin de la importancia de la isla, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En la década de 1970, la Isla del Diablo fue incorporada al litoral nacional de las Islas de los Apóstoles,
una decisión que protegió el faro como monumento histórico y el frágil ecosistema que lo rodea. Esta inclusión aseguró la conservación de las cuevas marinas, el faro y los restos de la infraestructura que alguna vez hicieron posible esta operación. Proteger la Isla del Diablo con el estatus de parque nacional refleja su valor como uno de los tesoros nacionales más importantes del lago superior. Sus cuevas marinas, esculpidas por millones de años de erosión, son únicas en su tipo. Estas formaciones de arenisca son visualmente impresionantes, con tonos rojos y dorados que cambian con la luz del sol. También sirven como refugio para varias especies de aves marinas y pequeños mamíferos que habitan en las grietas y los acantilados. Preservar este entorno es crucial, ya que representa uno de los ecosistemas más frágiles y dinámicos que se encuentran en los grandes lagos. Además de su valor ecológico, la isla también tiene un gran significado cultural. El faro y su infraestructura circundante, incluyendo el sistema de tranvía y la residencia del cuidador, cuentan la historia de una época en la que la supervivencia en esta región remota dependía del ingenio humano para adaptarse a las fuerzas de la naturaleza. Muchos de estos elementos han sido restaurados, convirtiéndose en atracciones educativas para los visitantes y sirviendo como recordatorio del pasado marítimo del lago superior. Además, la incorporación de la isla al Parque Nacional también facilitó la investigación y documentación de las interacciones históricas entre los habitantes indígenas de la isla, los exploradores europeos y el entorno natural. Hoy en día, la Isla del Diablo atrae a miles de visitantes cada año, cautivados por su historia y su paisaje. Una de las actividades más populares aquí es el kayak, que permite a los aventureros explorar las cuevas marinas de cerca. En invierno, las mismas cuevas se transforman en impresionantes formaciones de hielo, atrayendo a fotógrafos y excursionistas de todo el mundo. Mientras tanto, el faro sigue siendo una característica central de las visitas guiadas del Servicio de Parques Nacionales. Los visitantes pueden recorrer las instalaciones originales y aprender sobre el funcionamiento del faro, los desafíos que enfrentaban los encargados, así como el folclore que rodea a esta magnífica isla. Lo dejaremos hasta aquí por hoy, pero un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores de Patreon por hacer posible este episodio. Ya son 3 de ustedes y me siento muy honrado por eso. Con suerte, algunas personas más harán clic aquí para unirse a nuestra comunidad ahora mismo. De hecho, no necesitamos tantos patrocinadores y cada pequeño aporte hace una gran diferencia. Después de todo, tengo que financiar mi hábito de tomar té para no quedarme sin voz. Hasta la próxima, amigos. Soy Ryan Sokash y me despido.